Bereshit, Bara, Elohim. Antes del reloj del universo, antes del aliento del hombre, antes del fuego de las estrellas, la eternidad ya respiraba. No existía historia, No existía memoria, no existía lenguaje humano, solo Elohim. solo Elohim. Y el vacío tembló, y el caos se escuchó, porque la voz eterna habló. Bereshit bara Elohim. El principio nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. los cielos responden a tu autoridad. Toda la creación proclama, no hay otro como Yahweh. Las aguas no resistieron, la oscuridad no prevaleció. El abismo conoció sus límites cuando el Altísimo decretó. Los astros no son dioses, el mar no tiene trono, las naciones son polvo ante ti, Elohim. Tú defines la realidad, Tú ordenas el caos, tú ordenas el caos. tú sostienes el cosmos con tu palabra. Bereshit bara Elohim. El universo nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. toda potestad se inclina ante ti. Los cielos anuncian tu gloria Y la tierra tiembla ante Yahweh. ¿Quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú entre los poderes? Rey eterno, altísimo, soberano sobre toda creación. Yahweh, Elohim, sobre todos los Bereshit, Bara, Elohim. Y habló la eternidad, y nació el cosmos. So this is number 20, sermon 26 from the series From Babel to Eden, from Eden to Babel, Ajá, al revés. Se le den a Babel, la gran historia de los primeros días. the grand story of the early days. Y durante las últimas 5 semanas hemos estado hablando de la tercera palabra que aparece en la Biblia hebrea, And for the last 5 weeks, we've been talking about the third word that appears in the Hebrew Bible, que es la palabra Elohim, ¿verdad? which is the word Elohim. Las 3 primeras palabras que aparecen en la Biblia hebrea son Bereshit, Bara, Elohim. The first 3
words that appear in the Hebrew Bible would be Bereshit, Bara, Bara, Elohim. Amén. Amen. Y hemos estado hablando de esa, del significado de eso. Estamos tratando de hablar de entender la cosmovisión que tenían los hebreos antiguos. And we're talking, trying to come to an understanding of the worldview that the ancient Israelites had. Y el tema de que vamos a estar hablando hoy es la quinta parte de Elohim, sobre todos los Elohim. And today the topic or theme that we're going to talk about is the fifth part of Elohim, above all Elohim. Y el tema específico que vamos a estar hablando hoy es: ¿los Elohim de las naciones son lo mismo que los ídolos? And the topic in which we're going to be diving into are Elohim, the gods of the nations, are the same as idols. Lo mismo que los ídolos. Muy bien, perdónenme, que llegué tarde hoy, hermano, me estoy ubicando. Ha sido un día un poquito complicado. But hey, my brothers and sisters, I arrived a little bit late today, and it's been complicated. I'm just getting things in order. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, I'd like to invite you to open your Bibles to the scriptures of the book of Isaiah, capítulo 44, chapter 44, y vamos a leer los versículos del 9 al 20. and we're going to read verses 9 through 20. Isaías 44, del 9 al 20. Isaiah 44, 9 through 20. Cuando lo tengan, me dicen amén, nos ponemos de pie. And when we have it, please stand En reverencia a la palabra del Señor to the reverence of the Lord, of the Word, y al Señor de la palabra. and to the Word of the Lord. Isaías 44, To Isaiah 44, versículos del 9 al 19. verses 9 to 20. Al 20, discúlpenme. Sí. Del 9 al 20. El título de esta sección en mi Biblia es La insensatez de la idolatría. The title of this part of the scripture in my Bible is The Folly of Adultery. Okay. Idolatry, I'm sorry. Lo tenemos todo, iglesia. Idolatry. Vamos a leer esta palabra. Nosotros en español un verso, Benjamín lo lee luego en inglés. The pastor will read it in Spanish, and I'll follow suit in English. Y dice así la palabra del Señor, And the word of the Lord says the following: en el nombre del Padre, In the name of the Father, y del Hijo, His Son, y del Espíritu and Santo. of the Holy Spirit. Dice así la palabra del Señor. The word of the Lord says the following, Todos juntos. all together. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. All who fashion idols are nothing, and the things that they delight in it do not profit. Their witnesses neither see nor know, that they may be put to shame. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Who fashioned a god or cast an idol for that it's profitable for nothing? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Behold, all of his companions shall be put to shame, and the craftsmen are only human. Let them all assemble, let them stand forth. They shall be terrified, they shall be put to shame together. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. The ironsmith, taking cutting tools and working it over coals, he fashions it with hammers and works it in with a strong arm. He becomes hungry and his strength fails. He drinks the water and he faints. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. The carpenter stretches a line. He marks it out with pencil. He shapes it with planes and marks it with a compass. He shapes it into figures of a man, with the beauty of a man, to dwell in a house. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. He cuts down cedars, or he chooses a cypress tree or an oak, and lets it grow strong among the trees of the forest. He plants a cedar, and it rains, it nourishes it. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él.
Then it becomes fuel for a man. He takes a part of it and warms himself. He kindles a fire and bakes bread. He also makes a god and worships it. He makes it into an idol and falls down before it. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Half of it is burned in the fire. Over the other half, he eats meat. He roasts it and is satisfied. He also warms himself and says, ah, I am warm. I have seen the fire. Y hacen el sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. And the rest of it he makes into a god, his idol, and falls down onto it and he worships it. He prays to it and says, deliver me, for you are my God. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. They know not, nor they discern, for he has shut their eyes, so that they cannot see, and their hearts, so that they cannot understand. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan. Hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. 19. No one considers, nor is there knowledge of discernment to say, half of it I burned it in the fire. I also baked bread on it, on its coals. I roasted meat and have eaten it. And I make the rest for its abomination? Shall I fall down before and block the wood? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? He feeds on the ashes, and deluded heart has led him astray. And he cannot deliver himself and say, is there not a lie on my right hand? Amén. Vamos a poner nuestras manos sobre la escritura. Amen. Let's put our hands over the scriptures. Vamos a orarle al Señor que a través de su palabra en este día nos hable. And let's pray to the Lord and ask Him that today He speak to us through the scriptures. Querido Padre que estás en los cielos, Heavenly Father that's in heaven, nos acercamos delante de ti. we approach you this morning. Señor, como hijos esperando escuchar la voz de su Padre. Like sons and daughters are waiting for the word of His Father. Saben que el tema de hoy tal vez tenga una parte técnica, Lord, we know that the word today may have a technical part, o mejor dicho, académica. or better yet said, academic. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of Jesus, que a pesar de tal vez lo académico que vayamos a hablar hoy, and aside from the fact that it might be a little bit academical, our speech today, tú me des la sabiduría for you to give me the wisdom para bajarme al nivel, Padre, que hasta los niños puedan entender. so that I can come down to the level as children so that they may also understand. Tú sabes que yo no tengo esa capacidad en mí mismo. You know that I don't have that capacity in myself. Reconozco mi insuficiencia I delante de ti. recognize my insufficiencies. Te necesito, Padre. I need you, Lord. Pero sobre todas las cosas, Padre, But above all things, Lord, yo te pido, Señor, I ask you que hoy podamos salir de aquí that today we can leave this place edificados por tu palabra, edified by your word, no solamente con la cabeza llena de información, not only our heads full of information, sino, Padre, con el corazón transformado, but also with a transformed heart, pudiendo entender being able to understand que tú eres el Dios sobre todos los that dioses, you are the God above all gods, que tú eres el único digno de adoración y that you are gloria. the only one worthy of worship and honor. Señor, que hoy a través de la palabra And Lord, that today through the scriptures, podamos ver la belleza we can see the beauty y la hermosura de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. and the wonderfulness that your Son Jesus is. Padre, te pido que si alguno está aquí en esta mañana Father, I ask of you that anyone is here this morning y no te conoce, and that does not know you, tu Espíritu Santo sea llamándolo al interior that your Holy Spirit keeps calling them within y tráelos a los pies de Cristo, and Señor. bring them to the feet of our Lord. Y a la iglesia, And the church, ayúdanos help us a que nuestra fidelidad sea hacia ti, Señor. so that our fidelity could be towards you, Lord. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, te necesitamos, Padre. we need you, Lord. Sin ti no somos nada. Without you, we're nothing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Podemos sentarnos en esta hora. Let us be seated this morning. Hermanos, el propósito de la enseñanza de esta mañana es la siguiente. Brothers and sisters, the purpose of this
this teaching is the following. Es mostrar It's to demonstrate que el Antiguo Testamento that the Old Testament hace una distinción clara makes a clear distinction entre los Elohim, between the Elohim, los seres espirituales spiritual beings, o dioses de las or naciones, gods of nations, y los ídolos, and idols, que son objetos materiales. which are material objects, Y los ídolos que representaban a estos dioses. and the idols that these objects represented. Y que esa diferencia And that difference, es indispensable it's unmistakable para comprender la cosmovisión bíblica. to understand the biblical worldview. En otras palabras, In other words, en arroz y habichuela, at the very basic, queremos hoy demostrar today I want to teach or show que en el Antiguo Testamento that in the Old Testament hace una distinción makes a clear distinction entre los Elohim between the Elohim, o los dioses de las naciones or the gods of the nation, y los ídolos. and the idols. ¿Ok? Los Elohim son los seres espirituales The Elohim are the spiritual beings, y los ídolos son ¿qué? and the idols are what? Los objetos que ellos usaban para representar a estas deidades. Are the objects that they used to use to represent these deities. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos en esta mañana. That is very important that we come to an understanding this Y morning, vamos a ver por qué. and we're going to see why. Hermanos, durante las últimas 5 semanas Brothers and sisters, for the last 5 weeks, hemos estado hablando del concepto Elohim. we've been speaking of the concept of Elohim. Hemos dicho que es la tercera palabra que aparece en la Biblia hebrea We've said it is the third word that appears in the Hebrew Bible, y que esa palabra fue traducida al español como Dios and that word was translated into Spanish as God, con D a mayúscula large capital G, o como Dios or as God, con D minúscula with a minor G, o como dioses. or gods in plural. Elohim es una palabra plural, And the word Elohim is a plural word, pero se puede usar de manera singular. but it can also be used as a singular term. Todo depende en qué contexto se esté leyendo. It all depends on the context in which we're reading it. Hemos dicho que Elohim no es un nombre propio, We've said that Elohim is not a proper name, sino un sustantivo but rather a noun que describe a una categoría de seres that describes a category of beings que habitan el mundo espiritual o invisible. who inhabits the spiritual or invisible world. La palabra Elohim The word Elohim no nos habla de atributos divinos, does not speak of divine attributes. sino más bien nos habla del lugar de residencia de estos seres. Rather, yet it speaks of the residency of these beings. ¿Y cuál es el lugar de residencia de estos seres? El mundo invisible. What is the residency of these spiritual beings? It's in the invisible world. El mundo invisible es un lugar de residencia. And the invisible world is where these beings reside. Pero nos han enseñado que Elohim es el nombre propio de Dios. And we've been taught that the word Elohim is a proper name of God. No lo es. And it's not. Habla de una categoría de seres It espirituales. speaks of a category of spiritual beings. Ahora dijimos Now we've seen que el lugar de residencia habitual, that the habitual, el lugar de residencia habitual the habitual place of being or residency de estos seres of these es beings como dijo Marta, is what God said. el mundo invisible, ¿verdad? Is how He, El mundo invisible, the invisible world. ¿ok? En ese sentido, In that sense, Yahweh, Yahweh, nuestro Dios, our God, es un Elohim. is an Elohim. ¿Por qué es un Elohim? Why is He an Elohim? Porque su lugar de residencia, ¿cuál es? Because His dwelling place is where? El mundo invisible. Is the invisible world. En ese sentido, Yahweh es un Elohim. In that sense, Yahweh is an Elohim. Pero yo quiero que entendamos algo y lo hemos recalcado durante estas últimas 5 semanas. But I want you to understand something because we've been speaking over this for the last few weeks. Yahweh no es el único Elohim. Yahweh is not the only Elohim. Pero entre los Elohim, But among the Elohim, ninguno es como Yahweh. no one is like Yahweh. Marta está a mola. Marta aprendió esto bien. Ninguno es como Yahweh. No one is like Yahweh. ¿Ok? Ningún otro es como Yahweh. No other is like Yahweh. Ahora, ¿por qué ningún otro ser o ningún otro Elohim es como Yahweh? Now, why is it that there's no being or any other being like Yahweh? ¿Qué dice nuestra diapositiva allá? What does the screen say? ¿Por qué ningún otro ser Elohim es como Yahweh? Why is there no other being like Yahweh? Porque Yahweh es ¿qué cosa? El creador de todas las cosas. Because Yahweh is the creator of all things. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 16 y 17? What does the word of the Lord say of Colossians 1, 16, 17? Dice, porque en Él For by Him
fueron creadas All things todas las cosas, were created. las que hay donde, en los cielos, Those that are found in heaven y las que hay donde más, en la and tierra, on earth, visibles e invisibles, visible and invisible, sean tronos, whether they be thrones sean dominios, or dominions sean principados, or rulers sean or potestades, authorities. todo fue creado por medio de Él All things were created through him y para Él. and for him. Pero que dice el versículo 17, me gusta mucho. What does the following verse say in verse 17? I like this Dice, verse a lot. y Él And he es antes de todas las cosas, is before all things, y todas las cosas en Él subsisten. and in him all things hold together. Mire qué cosa maravillosa. See how wonderful this is? Yahweh es el creador de todas las cosas, Yahweh is the creator of all things, visibles e invisibles, visible and non-visible. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. There either be thrones, dominions, rulers, or authorities. Pero Pablo nos dice algo más acerca de Yahweh. But Paul tells us something else. About Yahweh. Yahweh es antes de todas las cosas, That Yahweh is before all things. es preexistente. He's been persistent. ¿Ok? Él es la fuente y sustento de todo lo demás. That he's the substance of all things. Está aquí conmigo, iglesia. Are you following me so far? Hermanos, Yahweh es el único ser que es autoexistente y eterno. Yahweh is the only self-existing, existent, and eternal being. Recordemos siempre esta frase. Remember always this phrase. Léala conmigo. Read it with me. Yahweh no es el único Elohim, Yahweh is not the only Elohim, pero entre los Elohim, but among Elohim, ninguno es como Yahweh. there is none like Yahweh. Vamos a decirlo todos juntos, porque eso nos va a grabar hoy. Yahweh no es el único Elohim, Is not the only Elohim, pero entre los Elohim, but among the Elohim, ninguno es como Yahweh. there is none like ¿Y Yahweh. por qué ninguno es como Yahweh? Why is there none like Yahweh? Porque Yahweh es el único ser que dice aquí, Because Yahweh is the only being that, what does it say here? autoexistente y eterno. Self-existing and eternal. ¿Y qué significa que Él es autoexistente y eterno? What does it mean to be self-existing and eternal? Que Él es la fuente misma de su existencia. That he is himself the source of his existence. Que Él no debe su existencia a nada ni a nadie. He does not, his existence does not belong to anyone or anything. ¿Y qué implica que Él es eterno? And what does it imply that he's eternal? Que no tiene principio de días ni fin de días. It implies that there is no beginning or end of days. Como dice precisamente Moisés en el Salmo 90, versículo 2. As Moses says En el Salmo 90, in Psalm 90, versículo 2. in verse 2, Léalo conmigo. read it with me. Antes que naciesen los montes Before the mountains were made, y formases la tierra y el mundo, and the earth and the world was formed, desde el siglo, from the eternity, from eternity and to the eternity, y hasta el siglo, and to eternity, eres Dios. you are God. Amén. Antes de que naciesen los montes, Before the mountains were formed, antes de que formasen la tierra y el mundo, before the earth and the world was formed, desde la eternidad pasada from eternity past y hasta la eternidad futura, and to the eternity future, tú eres Dios. you are God. No hay ninguno como tú. There is none like you. Hermano, la categoría de Elohim Brothers and sisters, the category of Elohim incluye diversas clases de seres que pueblan el mundo invisible. includes different kinds of beings that populate the invisible world. Ahí les hice un diagrama más o menos. I made a small diagram so you can see. Esto no abarca todo lo que son los Elohim, This stuff encompasses everything that involves Elohim, pero nos da una idea de cómo es el mundo invisible, cómo es la jerarquía que hay dentro del mundo invisible. but it does give us a basic idea of what a hierarchy is in the invisible world. Y en el tope de la pirámide, ¿a quién tenemos? On the top of the pyramid, who do we have? A Yahweh. We have Yahweh. ¿Y Yahweh es qué cosa? Dice aquí. And Yahweh is, what does it say here? El Elohim supremo. Yahweh is the supreme, El Elohim supremo. is the supreme Elohim. En el segundo nivel, hermano, quiero que entienda algo. Dentro de Yahweh hay tres personas. ¿Cuántas personas hay en Yahweh? How many people are there in Yahweh? Well, how many persons are in Yahweh? How many persons are in Yahweh? ¿Cuántas personas hay en Yahweh? Tres. Padre, Father, Hijo
y Espíritu Santo. and Holy Spirit. ¿Ok? Ahora nosotros en el Nuevo Testamento entendemos eso. But now in the New Testament, we have come to an understanding of this. Todavía esa doctrina no estaba full revelada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. That ¿Ok? doctrine was not fully revealed in the Old Testament. Pero les voy a adelantar algo. But I'm going to give you an advance of something. Aunque no estaba full revelada esa doctrina en el Antiguo Testamento, Although that doctrine was not fully revealed in that Old Testament, nosotros vamos a aprender aquí we're going to learn here today. que durante el judaísmo del segundo templo, During the del judaísmo del segundo templo, of the second temple, Second Temple Judaism. Judaism. Una de las cosas que se estaba estudiando, One of the things that we're getting studied, que ellos descubrieron en el Antiguo Testamento, that I discovered in the Old Testament, es que había dos Yahwehs. that there were two Yahweh. Un Yahweh en el cielo y un Yahweh que se manifestaba en la tierra. There was a Yahweh that was in heaven and one that manifested itself here on earth. Y hay un montón de versículos en el Antiguo Testamento que dan a entender eso. And there's a bunch of verses of the Bible in the Old Testament that gives us that perception. Como si Yahweh hablara en primera persona en el mismo versículo. As if Yahweh spoke himself in first person. Y en el mismo versículo Yahweh habla en tercera persona de él mismo. And then also in the same verse he speaks of himself in the third person. ¿Ok? Pero eso no vamos a entrar en eso ahora. But we're not going to get into that detail right now. ¿Sabe cómo se llamaba eso en el judaísmo del segundo templo? You know what they were called during the Second Temple Judaism? Decían los dos poderes en el cielo. They used to be called the two powers in heaven. Cuando en el siglo ya finales del primer siglo, And after the first century, ya la iglesia estaba creciendo, while the church was already growing, los judíos se dieron cuenta the Jewish people came de to an understanding que esa doctrina that that doctrine era perjudicial para ellos. was very Era perjudicial, era mala para ellos. was prejudiced against them Porque ellos negaban que Jesús fuera Dios. because they denied that God, that Jesus was God. Y esa doctrina de los dos poderes en el cielo And that doctrine of the two powers up in heaven les hacía entender, made them understand. caramba, esto como que me parece a mí que está hablando de que Jesús es Dios también. This doesn't kind of make any sense because it seems like God, Así- Jesus is also Así que God. ustedes saben lo que hicieron. So you know what they did? La declararon herejía, They called it que era una herejía. Heresy. heresy. Pero para que usted entienda, But for you to understand, ¿usted sabe lo que es el judaísmo del segundo templo? you know what the Jewish people in the Second Temple Era el judaísmo que practicó Jesús. was the Jewish practices that Jesus practiced. Era el judaísmo que practicaron los discípulos. It was the one that the disciples practiced. ¿Ok? En ese contexto, en esa cosmovisión, aparece el Hijo de Dios. In that context, in that worldview, the Son of the Lord, Son of God appears. Por eso los discípulos pudieron entender That's what the disciples were able to understand. que aquel que caminó entre ellos por 3 años y medio Because that one who walked with them for 3.5 years, no era un simple hombre mortal. it was not just a simple mortal. Era Yahweh en forma humana. It was Yahweh in human form. ¿Y sabe quién más lo entendió? You know who else understood this? Los judíos que mataron a Cristo. The Jewish people that killed Christ. Pero como no era el Cristo que ellos esperaban, Because it wasn't the Christ that they were expecting. no cabía dentro de los esquemas que ellos tenían en la It mente, did not fit in these schemes that they had in their minds. rechazaron al Mesías. They rejected the Messiah. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo de ser humano, hermano? The part of the human being, how far can it reach? Y no se haga el santo que usted también puede llegar a un orgullo así de grande. Don't think you're also spared from this. You can also have have all this pride built up. Hermano, volviendo acá, discúlpenme. Brothers and sisters, coming back to this. Entonces, en el tope de la jerarquía espiritual le tenemos a quién? On the top of the spiritual hierarchy, we have whom? A Yahweh, We have Yahweh, el Elohim Supremo. the Supreme Elohim. En el segundo nivel, ¿a quién encontramos? On the second level, what we can find? Los Benei Elohim, The B'nai Elohim, que la Biblia los llama en español los hijos de Dios. what the Bible actually calls the sons of God. En el tercer nivel, ¿quiénes son? And the third level, what are they? Los Malakim, Are the Malachim, o los mensajeros, or the messengers, o los ángeles. or angels. Yo quiero, siempre les digo esto, hermano, piensen esto en un reino.
Brothers and sisters, I've always told you, Piensa en un sistema de gobierno. think about a kingdom, think about a system of government. ¿Quién es el rey supremo? Who is the supreme king? Yahweh. Yahweh. ¿Quiénes son los funcionarios del rey? Los príncipes, los hijos de él. Who are the ¿Ok? functionaries, the princes of him? En tercer lugar, ¿qué más hay en un reino? Hay mensajeros, hermano. What else can you find in a kingdom? You Esa also es la have función de los messengers. ángeles. ¿Quién más? What else? Otros seres espirituales. Other spiritual beings. ¿Quiénes son esos otros seres espirituales? Who are those other spiritual beings? Querubines, serafines, principados, potestades, etc. Seraphims and cherubims, dominions and thrones, and etc. ¿Y quién más? And what else? Los espíritus humanos después de la muerte. And you can also find human spirits after death. Todos esos seres espirituales, la Biblia hebrea All those spiritual beings, the Hebrew Bible los llama Elohim. calls them Elohim. Hermano, no quiero que piense que estamos haciendo ahora raíces hebreas y que ahora vamos a empezar a cantar Hebenu Shalom Alejem y a celebrar la fiesta. No, 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 no. Es que para que usted entienda, Now, don't think that I'm about to start Judaizing us here. el Antiguo Testamento, This is just so you can come to an understanding usted of tiene que the tiene que Old entender esta Testament. cosa. You need to understand these things. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Ok. Seguimos acá. We continue here. También hemos visto que los dioses, ahí vamos, aquí We also estamos see dando, that the gods de las demás naciones of the other nations circundantes a Israel that surrounded Israel, eran llamados como, they were also called como en la Biblia hebrea llama a los dioses de las demás naciones que circundaban a Israel. what the Hebrew Bible also called the gods that surrounded Israel. ¿Cómo lo llamaban en hebreo? What Díganmelo were en they called hebreo. in Hebrew? ¿Cómo lo llamaban, hermanos? Sin miedo al éxito. Si mete las patas, las metió. ¿Cómo la Biblia hebrea llama a los dioses de las naciones en hebreo? Elohim. Ajá. Entonces ahora encontramos que Yahweh es un Elohim, los Bene Elohim, los hijos de... Ahora, entiéndame esto, cuando digo hijos de Dios, no estoy hablando de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios con H mayúscula, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Me olvidé que Benjamín está aquí. Perdón, Benji, pero es que me emociono. I see that. Keep going. Cristo es el único en su clase. Cristo es el Hijo unigénito, monógenes. Los otros son creados. ¿Ok? ¿Está aquí conmigo? I'm sorry, Benji. Pero también entramos aquí a los dioses de las demás naciones. Todos esos seres, la Biblia los llama Elohim. And we also include the gods of all the nations, and the Bible also knows them as Elohim. ¿Qué también hemos aprendido en estas últimas semanas? What also we've learned for the last few weeks, Que los Elohim no son seres imaginarios. that the Elohim are not imaginary beings. No son seres They're imaginarios. not imaginary beings. Son seres reales. They are real beings. ¿Ok? No son Superman. They're not Superman. No son They're Spider-Man. not Spider-Man. No es Goku. They're not Goku. Son seres reales, no son seres imaginarios. They are real beings. They're not imaginary beings. Entonces, pastor, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir, Danielito? Dámele para adelante, papi, que se me atoró esto aquí. So there, Pastor, what are you trying to tell me? Pastor, tú me estás queriendo decir a mí que la Biblia enseña que los dioses paganos realmente existen. So you're trying to tell me that the pagan gods really exist? La pregunta que está allá, léala conmigo. The question is up there. Read it with me. Enseña la Biblia So then, does the Bible teach que los dioses paganos that the pagan gods realmente existen. really exist? Ok, buena pregunta, me alegro que me la hayan hecho. Ninguno me la ha hecho, pero yo sé que la están haciendo. Hermano, necesitamos matizar esta pregunta. Hay que matizarla. Ok, Benjamín no sabe lo que es matizar, yo tampoco. Pero vamos a explicarla aquí. Ok, resaltarla o clasificarla podría ser. Ok, ¿qué dice allí? So what does it say here? ¿Qué dice el inciso debajo de la pregunta? Dice, la Biblia distingue entre dos cosas que nosotros solemos confundir. Because the Bible distinguishes between two things that we are often confused. Léalo conmigo. Read it with me. La Biblia distingue The Bible distinguishes entre dos cosas que nosotros solemos confundir. between two things that we often confuse. ¿Cuál es la primera cosa que confundimos? What is the first thing we tend to confuse?
los Elohim o dioses de las naciones, the Elohim, or the God of the nations, y los ídolos, and the idols, que son las estatuas o esculturas hechas de madera o metales preciosos. that are statues or carved images made out of wood or precious metals. La Biblia hace una distinción entre las dos cosas. The Bible makes a clear distinction among Nosotros tendemos a confundirla. we're the ones who tend to confuse them. Ahora, vamos a ver qué dice allí. Léalo conmigo. Now, what does it say here? Read it with me. Dentro de todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Dentro de la cosmovisión de las culturas del antiguo cercano oriente se distinguía entre los dioses, Elohim o entes espirituales y sus imágenes, esculturas o ídolos. Within the worldview of the culture of ancient Near East, a distinction was made between the gods, Elohim, and spiritual beings, and their images, statues, or idols. ¿Lo entendió? Did you understand? ¿De qué estamos hablando? De cosmovisión de las culturas del antiguo cercano oriente. We're talking about the worldview of the culture of the ancient Near East. Y en su cosmovisión, And in their worldview, ellos sabían distinguir muy bien they knew how to distinguish very well entre los Elohim o entes espirituales between the Elohim or spiritual beings y las imágenes o esculturas de sus dioses. or the images or statues or idols of their gods. Yo les dije hace como 3 semanas que esa gente no eran estúpida. I told you about 3 weeks ago, these people were not idiots. ¿Okay? Ellos sabían que las estatuas son estatuas. They understood that statues were just that, statues. Ellos saben que la estatua tiene manos y no toca. They understood that the statue have hands but cannot clap. Saben que tiene ojos pero no ve. They have eyes but they cannot see. Saben que tiene boca pero no come. They know they have a mouth but they can't. Saben que tiene pies pero no camina. They also know that they have feet. They have feet but they can't walk. Ellos no eran tontos. They were not idiots. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. We're going to go into a little further on. We're going to go Pero into antes de entrar allí, hermano, quiero que recuerde algo. Brothers and sisters, I want you to remember something. Recordemos algo que aprendimos en las primeras enseñanzas de esta serie. I want you to remember one of the first things we learned on the teachings on this series. Israel no vivía aislado. Israel did not live in an isolation. Israel nace y se desarrolla en un mundo donde ya existían otras cosmovisiones y culturas. Israel was born and developed in a world with other worldviews and cultures already existed. De hecho, Abraham, el padre de la nación de Israel, ¿de dónde viene? In fact, Abraham himself, the father of Israel, where did he originally come from? De Ur de los Caldeos, From Ur of the Chaldeans en Mesopotamia. in Mesopotamia. Y le voy a decir más, And I'm going to tell you furthermore, Abraham no era judío, Abraham was not Jewish. Abraham era gentil. He was a Gentile. Abraham adoraba los mismos dioses que adoraban los paganos en Ur de los Caldeos. Abraham also worshipped the same gods that the Chaldeans worshipped. Antes de conocer al Dios de Israel, al Dios verdadero. Before he even met the God of Israel, ¿Sabe por qué Abraham pudo conocer al Dios verdadero? you know why he was able to meet the real God? Porque el Dios verdadero se les reveló Because the real God revealed himself to him personalmente personally. y le dijo, sal de tu tierra He told him, leave your land y de tu parentela and from your family y de la casa de tu padre and from the house of your father a la tierra que yo te voy a mostrar. and to the land that I'm about to show you. Y haré de ti una gran nación And I'll make a great nation from you. y te bendeciré. And I will bless you. Bendeciré a los que te bendijeren And I will bless those that bless you y maldeciré a los que te maldijeren. and curse those that curse you. Entonces fue Dios el que se le reveló soberanamente a Abraham, So sovereignly was God the one who revealed himself to Abraham, quien vivía adorando los dioses paganos que adoraron sus padres también. who worshipped those pagan gods and he worshipped his father. ¿De qué me habla eso, hermano? What does that speak to? De gracia soberana, bendito sea el Of Señor. sovereign grace, blessed be his name. Dios se le reveló God revealed himself, a un pagano que vivía en Ur de los Caldeos. a pagan who lived with the earth of the Chaldeans. Hermanos, Israel nace dentro de esa cultura, Israel is born from that culture. ¿ok? Ninguna nación del mundo está aislada de otra. No nation is isolated from another one. En la medida que se van dando estos intercambios culturales, As these interactions happen and the exchange of cultural ideas happen, ya sea por el comercio, either be for commerce, por la educación o lo que sea, or education, or anything else, la cultura nos vamos influenciando unas a otras. cultures influence one another. Ya yo como pupusa, Now I eat pupusas. y también como tamales de Betty. I also eat tamales. ¿Ok? ¿Por qué? Why? Te voy a decir algo. ¿Sabes que yo he aprendido a amarlos a ustedes y he aprendido a amar su nación? I know that I've actually come to love you and come to love your nation. ¿Por qué? You know why?
Porque ustedes son mis hermanos. because you're my brothers and sisters. Y les voy a decir más, a veces yo estoy hablando y voceo a la gente. Sometimes I'm going to even tell you more. I yell at people. No voceo, porque I decir, loudly speak to people. en estos días le dije a Miguel, I told Miguel the other day, lo que vos quieras, le dije, ¿de dónde se me pegó eso? Eso yo no lo aprendí en Puerto Rico. De Honduras, de Julieta, de Iván, de Miguel se me pegó. Todavía no se me ha pegado esa hipote, pero un día se me pegará. Pero en el intercambio cultural, or the cultural exchange, Israel nace dentro de ese revolú, de esa cultura, de ese sancocho que había allí. Israel was born out of that melting pot. ¿Ok? Por lo tanto, hermano, dentro de este marco So therefore, within this context, se daba un intercambio cultural. there was an exchange of cultural ideas. Acuérdense, los israelitas cuando todavía, Remember that the Israelites, ¿cómo se lo explico? Cuando Abraham llega a Canaán, when Abraham reaches Canaan, Abraham tenía un lugar específico donde vivir. does Abraham have a specific place to live? Jacob tenía un lugar específico donde vivir. Did Jacob have a No, specific place to live? eran nómadas. They were nomads. Usted ve que él interactúa con los egipcios, You see that he interacts with the Egyptians, con los hititas. with the Hittites. O sea, todo eso influye en la cultura de Israel All those things have an influence on the culture in Israel y en la cosmovisión de los israelitas. and the worldview of the Israelites. Hermano, y por eso podemos ver And that's why, brothers and sisters, we could see que en todas las culturas del antiguo cercano oriente that all the cultures in the ancient Near East, tenían ideas similares. they have similar ideas. La gente de Egipto, The people from Egypt, Mesopotamia, Mesopotamia, Canaán, Canaan, Babilonia, Babylon, compartían las mismas ideas. they all share the same idea. Y una de las ideas que ellos compartían era la siguiente, y yo como que me salté esto, Danielito. And one of the ideas that they shared was, Sí, ya entendí. ¿Cuál era una de esas ideas que ellos compartían? Todos. Léalo conmigo. what was one of those ideas that they all shared together? Read it with me. A la una, la dos y la tres. Las estatuas o esculturas no eran sus dioses. That statues or carved images were not their gods. Eran simplemente representaciones visibles de ellos. They were simply the visible representation of their gods. ¿Ok? Pero hemos confundido el término y pensamos que ídolos y Elohim es lo mismo. No es lo mismo. We've come to the confusion and confused that idols and God or Elohim are the same, but they're not. Vamos a ver algo. Let's come and see something here. ¿Qué dice ahí? Léelo conmigo. What does it say there? Read it with me. Todos juntos. All together. Dice, el ídolo o imagen de una deidad The idol or image of a deity era simplemente was a simply una representación artística an artistic representation procedente de la imaginación del artista o artesano. produced from the imagination of the artist or craftsman. O sea que ellos tenían muy consciente que el ídolo era ¿qué? So they had a well understanding that the idol was what? Una representación artística de lo que se estaba imaginando que era el Dios. Of an artistic representation of what their God, El artesano que hizo el muñeco, that whatever the artisan created the idol, una representación artística. Ellos tenían eso muy consciente. they had this very well in mind that there was just a representation. Hermanos, cuando el escultor terminaba su obra, Brothers and sisters, when the sculptor finishes work, aquella estatua seguía siendo simplemente ¿qué cosa? that statue was still being what? Piedra, Was still stone, madera wood, o metal. or metal. No tenía vida, It had no life, no tenía poder it had no power, y no podía hablar. it could not speak, Y ellos lo sabían. and they understood this. Pero yo les dije a ustedes que ellos no eran idiotas. But I also tell you that they were not idiots. Así que ellos, So they, los sacerdotes, the priests, hacían un ritual they will come and do a ritual que se practicaba tanto en Egipto that was practiced in Egypt, como en Mesopotamia as in y Mesopotamia, en todas esas culturas. and in all these other ¿Y cultures. usted sabe cómo se llamaba ese And you rito? know what this ritual was called? Apertura de boca. The ritual of the opening of the mouth. ¿Cómo es eso, pastor? And what is that, Yo Pastor? no sabía eso. I didn't know what that was. Claro que no lo sabía porque la Biblia no habla de eso.
Maybe you didn't know that, obviously, because the Bible doesn't speak of Por it. eso hay que conocer el contexto cultural que hacía esa gente. That's why you also need to understand the cultural context of what Ahora, they used to do. ¿en qué consistía el ritual de apertura de boca? Now, what did this ritual of opening of the mouth ritual consist of? Este ritual podía durar varios días This ritual could last several days, y era realizado no por cualquier persona, and it was performed not by any other. era realizado por un sacerdote que estaba especializado en eso. It was performed by a specialized priest. Vamos a ver qué otras cositas dice aquí. Let's see what else does it say here. Dice, era un ritual religioso That was a religious act realizado sobre estatuas de dioses o imágenes sagradas. that was done over sacred idols and sacred objects and idols. Un sacerdote utilizaba una herramienta curvada para tocar la boca de la estatua. The priest will use a tool to touch over their mouth, over the idol's mouth. Dice que el propósito era abrir la boca de la imagen para que pudiera recibir ofrendas, The purpose of this was to open their mouth so they could receive offerings, respirar, breathe, hablar speak, y participar en la presencia divina de la deidad. and also participate in the presence of the divine deity. Ahora, solo después de este rito, So only after this ritual, mire la palabra que usa allí, look what the word it uses porque there, la usan mucho en el mundo del ocultismo. that is used a lot in the world of the occult. Solo después de este rito, So only after this ritual la imagen era considerada activada, entre comillas, is when the image was considered to be active y aprobada para el culto. and approved for worship. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? Hermano, me gusta mucho lo que dice este cuadrito acá. I like what this little square here says. Dice que el rito de la apertura de boca It says that the ritual of the opening of the mouth era un intento humano de dar vida a lo que no tiene vida, was a human attempt to give life to that which did not have life, para que los dioses pudiesen habitar en las manos de los hombres. so that the gods can live in the hands of men. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Sé que no me entendió, pero no importa, vamos a seguir adelante. ¿En qué consistía el ritual de apertura de boca? What does the ritual consist of? Lo primero que hacía el sacerdote The first thing that the priest would do era que lavaba la imagen con agua ritual. is that they washed it with ritual water. Eso es lo primero que se hacía en el rito. That was the first thing that was done in the ritual. Lo segundo era que la purificaban con incienso. The second thing was that they purified it with incense, Lo tercero era que la ungían con and it was aceites. anointed with oils. Y en cuarto lugar, And in the fourth place, le tocaban los ojos, los oídos, la nariz y la boca. they will touch the eyes, ears, and mouth. ¿Ok? Este rito tenía como objetivo This ritual has an objective dar vida a la imagen. to give life to the image. ¿Para qué? ¿Por what? Dale conmigo. Para que pudiera ser habitada por la deidad. So it can be Habitada por la deidad. that can live, so it can be possessed by the deity. Muy bien, Marta. Marta está afilada, Marta. Marta es la number one student. She gets a gold star. ¿Ok? Hermano, ellos no eran idiotas. Usted me está entendiendo. Brothers and sisters, they were not idiots. Ellos sabían que aquello era un muñeco sin vida. They understood that it was a simple statue with a life. Así que activaban la imagen. So they will activate the image. Yo les voy a hacer un cuento. I'm going to give you a story. Ustedes saben que yo vengo de Puerto Rico, ¿verdad? You know that I come from Puerto Rico, right? Sí, y todo el mundo sabe, como dice Rudy, ya todo el mundo sabe que tiene 50 años, porque yo todo el mundo lo digo. Bueno, pero nada, fuera de broma. En el pueblo que nosotros vivimos, In the town that we used to live, había una tienda, there was a store. y era una tienda como de cositas así como raras, de esculturas, de estatuas y de cositas así. No, Botani. No era botánica, era una tienda de unos chinos que vivían en San Germán y vendían como cosas curiosas. It was a small store where they sold little weird and small trinkets. Pero yo les voy a decir la verdad, para mí que eso es un negocio de lavado de dinero. No, but I'm going to be honest with you, I think it was just a laundry Porque scheme. usted nunca veía un solo cliente en esa tienda, y esa tienda estuvo años y yo no veía ni un solo ser humano entrando ahí. That store stood there for years and you never saw a single customer. O sea, para mí eso era lavado de dinero. I think they were just laundering money. Pero había una muchacha que trabajaba con ellos y era puertorriqueña. But there was a young lady that worked there, she was Puerto Rican. Y como yo era curioso, me metí a la tienda a ver qué rayo era lo que había ahí. And because I was curious, I walked into the store to see what was going on in there.
Y la muchacha me hizo una historia que me estuvo bien curiosa. And the young lady gave me a story that I found it very curious. Los dueños de esa tienda son budistas. The owners of the store are Buddhists. Ellos adoran a Buda. They worship Buddha. Pero como les gustaba coleccionar cosas raras, But however, they love to collect weird things. ellos compraron una imagen de la diosa Shiva, They bought an image of the goddess Shiva, que es la diosa india que tiene muchos brazos, como 8 brazos. which is the Indian goddess that has about 8 arms. Y la llevaron a la casa. And they took her home. Todo bien, Everything was well, chévere. nice. Y como a las 12 de la noche, And around 12 o'clock at night, aquellos chinos se despertaron por la explosión que pasó en la sala. those Chinese people woke up from that explosion that happened in the living room. La estatua explotó The statue exploded y dejó una mancha negra en la pared. and it left a black stain on the wall. ¿Sabe por qué fue, verdad? You know what was that? Hermano, aquella estatua estaba consagrada a una deidad que no era la que esta gente adoraba. That statue was consecrated to a deity that these people did not worship. Y yo bien curioso le pregunto a la muchacha, ¿qué pasó? And I'm very curiously asked the young lady what happened. Pues compraron otra. So they went ahead and bought another one. Pero esta la prepararon, me dijo ella. This one they prepared it. Esta la prepararon. Now this one was prepared. ¿Y qué ha pasado con esa? Esa sigue intacta ahí en la casa. That was still at their house. Hermano, ¿usted cree que esas cosas no pasan? Brothers and sisters, do you believe these things don't happen? Sí pasan. They hermano. do happen. Lo que pasa es que nosotros aquí en Estados Unidos The thing is that here in the United States, somos muy materialistas. we're very materialistic. Pero si usted va a todos estos países, But if you go to all these other countries, esta gente está abierta al mundo espiritual. they're openly into the spiritual world. Yo le conté lo que le pasó al pastor Abel I told you what happened to Pastor Abel en Indonesia. in Indonesia. La primera noche que llegó a Indonesia, The first time he arrived to Indonesia, estaba en el hotel he was in a hotel room. y como a las 12 de la noche, And around 12 midnight, se le aparecieron 3 personajes vestidos como aborígenes and 3 Aborigines spirits appeared to him. y se le pararon en el pie de la cama And they stood at the foot of the bed. y le preguntaron, ¿qué tú haces aquí? And they asked him, what are you doing here? Y él le dijo, yo vine en el nombre del Señor Jesús. I came here in the name of Jesus. Y los 3 seres salieron por la ventana. And all 3 beings left the window. Al otro día por la mañana, el pastor Abel va donde el que estaba encargado de la misión And the following morning, the Pastor Abel goes to the one in charge of the missions, y le hizo la historia and he tells him the story. y el hombre empezó a reírse And the man started laughing. y Abel pensaba que estaba burlando de él. And Abel was thinking that the pastor was laughing at and making fun of him. Y le dijo, Abel, chico, ¿te estás burlando de mí? And he told him, are you really making fun of me? Me dijo, no. And he told him, no. Lo que pasa es que no eres el primer misionero que le pasa eso. But I'm just telling you, you're not the first missionary that it happens to. Las 3 figuras que tú viste The 3 figures you saw, son las 3 deidades a las que se le rinde culto en esta isla. the three entities that you saw are the 3 deities that people worship to in this island. No estoy hablando de gente pentecostal, I'm not speaking of people that are Pentecostals. no estoy hablando de gente carismática, I'm not talking of people that are charismatic tampoco de gente que tiene problemas mentales. or people that have suffered from mental illness. Estoy hablando de gente seria I'm speaking of serious people que le ha pasado esto. that things like these have occurred to them. Entonces el mundo espiritual es que So the spiritual world is what? real, mi hermano. It's real, brothers and sisters. Usted me está entendiendo. Are you understanding? Entonces, esa gente no era tonta. Those people were not idiots. Sabía que tenía que activar su estatua. They knew they had to activate the statues. Yo creo que no va a dar tiempo de terminar, hermano, pero sí. I don't think I'm going to have enough time to finish, brothers and sisters. Todo esto tenemos que entenderlo antes de entrar como tal dentro de la cosmovisión del mundo antiguo. We also have to come through all of this so we can come to understand what it was, the worldview of the ancient world. Hermanos, ¿qué creían estas personas? ¿Qué creía la gente en el antiguo cercano oriente? Brothers, what did the people believe in the Lean- ancient Near East? Léalo conmigo. Read it with me. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? ¿Qué creían? What did they believe? Durante el ritual de apertura de boca, During the ritual of the opening of the mouth, la deidad o ente espiritual the deity or the spirit entity descendía para habitar en la imagen. will descend to live inside the image. ¿Ok? Eso es lo que ellos creían. That's what they believe. Que luego del ritual, el ente espiritual bajaba para habitar ¿dónde? That the spirit will come down and descend and to live where? En la imagen. On the idol. Entonces lea esto conmigo, la una que dice,
La estatua no era el Dios, The statue was not their God. era su residencia terrenal. It was only its earthly dwelling place. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces hay una diferencia entre la deidad So there's a difference between the idol y el ídolo. and the deity. La deidad es el ente espiritual The deity is the spiritual entity, y el ídolo es el lugar donde reside el ente espiritual. and the idol is where this entity will reside. Por eso si se rompe la estatua, That's why if the statue broke, le piden perdón a la deidad they will ask forgiveness to the deity porque le rompieron la casita. because they broke their house. Pero no hay problema But there's no problem. porque hacemos otra We'll build another one, y la sometemos al mismo ritual. and we do again the same ritual. ¿Usted me está entendiendo cómo pensaba esa gente? You understand how these people used to think? Ahora, Now, ¿por qué estamos hablando de todo esto? why are we speaking of all of this? Porque hace unas semanas atrás leímos Éxodo 12:2, Because a few weeks ago we read Exodus 12:12. donde la palabra de Dios dice, búsquelo conmigo en Éxodo 12:12. Look it up with me, Exodus 12:12. ¿Quién está hablando en Éxodo 12:12? Who is speaking in Exodus 12:12? ¿Lo tienen ya? Do you have it? Pues yo pasaré aquella noche. Ajá, dice, léelo Marta, ¿qué dice? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Muy bien, léelo ahora en inglés, Benji. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and all of the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. ¿Quién está hablando en Éxodo 12:12? So who's speaking in Exodus 12:12? Jehová, Jehová, el ejército. Yahweh. Yahweh. Y Yahweh dice, And Yahweh says, pues yo for I pasaré aquella noche will pass through the land, por la tierra de the Egipto, land of Egypt. o Misyarim. Dice, ¿quién va a pasar? ¿De qué noche está hablando él? And what night is he speaking of? La noche de la Pascua. The night of the Passover. Yo voy a pasar esa noche por la tierra de Egipto, la tierra de Misyarim. I will pass through the land of Egypt. Y Dios dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, God says, I will strike all the firstborn in the land of Egypt, tanto de los hombres como de las bestias. both me, man, and beast. Uy, pero dice algo. And it also says something. Dice, y ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto. And I will execute judgment on the gods of Egypt. Y en hebreo significa, ejecutaré mis juicios And in Hebrew it means, entre los Elohei y Misyarim. and it means, and I will execute my judgment on the Elohim Exarim, Los Elohei Misyarim. Mishkarim. Hermano, ¿de dónde viene la palabra Elohim? Brothers and sisters, where ¿A does qué le the suena word Elohim? come from? A Elohim. Y hemos dicho que los Elohim no son seres ¿qué? Imaginarios. And we've said that the Elohim are not imaginary beings. Jehová dice, Yahweh himself says, yo voy a pasar esa noche I will pass through that y no night, solamente voy a herir a los primogénitos de Egipto, and I will not only hurt or strike on the firstborns, también voy a ejecutar mi juicio sobre los dioses de but I Egipto, will also execute my judgment over the gods of Egypt, sobre los entes espirituales que regían sobre Egipto. so were the spiritual entities that live over Egypt. ¿Usted me está entendiendo? You understanding me? Hermano, en este pasaje, Brothers and sisters, in this passage, Moisés utiliza de manera deliberada la palabra Elohei Misyarim. Moses deliberately uses the word
expression, Elohim Mizraim, para hablar de los dioses de Egipto. to refer to the gods of Egypt. Esas palabras no están allí en el Antiguo Testamento de casualidad. That word is not found in the Old Testament just No by hay una sheer sola, coincidence. perdónenme, no hay una sola palabra en la Biblia que esté allí por casualidad. There's not a single word in the Bible, there's only there for Todas fueron coincidence. escritas con propósito. Every single one of them have Y a purpose. Moisés escogió la palabra Elohim Mizraim And para, Moses picked the word Elohim Mizraim para referirse a las deidades de Egipto. to refer themselves to the deities of Egypt. Hermano, esto tiene que ponerlo en la cabeza. Hermano, ¿sabe por qué esto es importante? Léalo conmigo. Brothers and sisters, you know why this is very important? Para Moisés, For Moses, los dioses de Egipto the gods of Egypt no eran simples esculturas, were not merely sculptures. eran seres espirituales. They were real spiritual beings. ¿Y por qué sabemos que para Moisés no eran simples esculturas, sino seres espirituales? Not only know that for Moses they were not just simple, that the gods of Egypt were not merely sculptures or images, but real spiritual beings. Le voy a explicar algo. I'm going to explain something to you. Había otras palabras en hebreo que Moisés pudo haber utilizado para hablar de los dioses de Egipto. There were other words that Moses could have used to describe the gods of Egypt. Si Moisés hubiera querido hablar de esculturas If Moses wanted to just simply talk about sculptures y no de entes espirituales, or not spiritual entities, hubiera utilizado la palabra pesilim, he would have used the word Pesalim, que significa ídolo tallado, which means carved idols. o hubiera utilizado la palabra elilim, Or he could have used the word Elimim, que significa ídolo inútil. which means worthless idols. Pudo haber usado la palabra temuná, He could have used the word Temunah, que significa imagen, which means figure or pero representation no of an usó image. ninguna de esas palabras. But he did not utilize any of those. ¿Cuál usó? Which one did he use? Elohim Mizraim, He used the word Elohim Mizraim, los dioses de Egipto. the gods of Egypt. ¿Usted me está entendiendo? If you understand it. ¿No me cree? You don't believe me? Vamos a Éxodo 20, del 1 al 4. Let's go to Exodus 20, 1 through 4. El pastor predicó de Éxodo 20 el mes pasado y me encantó ese mensaje. Because the Buenísimo. pastor spoke of Acompáñeme, Éxodo 20, del 1 al 4. Porque en Éxodo 20, del 1 al 4 aparecen tanto la palabra Elohim because in Exodus 20, 1 through 4, the word Elohim also appears como la palabra Pesel, as the word Pesel, que es un derivado de Pesilim. which is a derivative of the word Pesalim. Mira lo que dice Éxodo 21, léalo conmigo. Look what Exodus 21 says. Contexto de Éxodo 20. ¿Qué está pasando aquí? Context in Exodus 20, what is happening here? What's occurring here? Israel ha salido de Egipto Israel has left Egypt con mano poderosa. with a powerful hand. Cruzaron el Mar Rojo. They crossed the Red Sea. Dios mató a los soldados egipcios. God had killed every Egyptian soldier. Ya están al otro lado. They're on the other side. Y Dios le dice a Moisés, And God tells Moses, dile al pueblo que se consagre, tell the people to consecrate themselves. porque en 3 días voy a bajar al monte Sinaí. Because in 3 days I will descend to the Y me Mount voy a Sinai, encontrar con ellos. and I will find myself with them. Uy, hermano, era la primera vez que iba a encontrarse cara a cara con Yahweh. It was the first time they would have meet Yahweh face to face. El Dios que los sacó de Egipto. The God that freed them from Egypt. Y Dios les dijo, tienen que purificarse por 3 días, lávense con agua, los hombres no se acuesten con las esposas. And in 3 days they told them they had to consecrate themselves to basically bathe, and their men not to sleep with their wives. Pongan perímetro, que nadie se acerque al monte cuando yo baje. Put a perimeter around the mountain so no one could approach it. Si alguien se acerca al monte cuando yo baje, apedréenlo o mátenlo con flecha. If they approach the mountain when I arrive, if somebody gets close, stone them to death or hit them with. Fuerte. It was very strong. ¿Saben que Dios quería demostrar allí? You know Su what God? santidad. You know what God wanted to do there? He wanted to Su represent santidad. His holiness. Yo voy a morar entre ustedes, I will live among you. pero para acercarse delante de mí necesitan prepararse. But in order for me to dwell within you, you have to prepare yourself. Porque yo soy un Dios santo. Because I am a holy God. ¿Okay? Y ahora Dios va a bajar al monte Sinaí. Now God is going to descend down onto Mount Sinai. Y esa mañana se escucharon los sonidos de las trompetas. And that morning the sounds of trumpets were heard. Y una nube densa comenzó a bajar sobre el And monte. a dense cloud started coming over the mountain. Y rayos y centellas por todos lados. And lightning and thunder could be heard all over the place.
Y de momento una voz se escucha desde la nube. and a voice is heard through the cloud. Y lo primero que Dios le dice a su pueblo And es: the first thing that God tells his people is, yo soy Yahweh, I am Yahweh, tu Elohim, your God, que te saqué de la tierra de Egipto, which I took you out of the land of Egypt, de casa de servidumbre. out of the house of slavery. Uy, lo primero que Dios establece es su identidad. See how God establishes first his identity? Yo no soy cualquier cosa. I am not just anything. Yo soy I Yahweh, am Yahweh, tu Elohim. your Elohim. Y yo fui And I was el que te sacó de who Egipto, brought you out of Egypt, de casa de servidumbre. out of a house of slavery. Usted sabe lo que eso quiere decir. You know what this wants to mean? Yo lo que quiso decir es: What God wanted to say there is, tú me debes lealtad a mí. you owe me loyalty. Uf. ¿Y por qué tú me debes lealtad? And why do you owe me loyalty? Porque yo no soy cualquier deidad. Because I'm not just any deity. Yo soy Yahweh, I am Yahweh, el autoexistente, the self-existent, el eterno, the eternal, y soy tu and Elohim, I am your Elohim, tuyo. your ¿Y Elohim. por qué soy tuyo? And why am I yours? Porque yo te saqué de Egipto, Because I took you out of Egypt. yo te redimí, I redeemed you. yo te compré, I bought you. tú me perteneces. I own you. Y lo segundo que Dios les dice a ellos And the es: second thing God tells him is, no tendrás Elohim ajenos delante de mí. you shall not have other Elohims before me. Uy. En otras palabras, no me seas adúltero con otros dioses. In other words, don't be an adulterer with other gods. Pero fíjese que usa la palabra Elohim 2 veces. Notice that he uses the word Elohim twice. Yo soy Jehová tu Elohim. I am Yahweh your Elohim. No vas a tener otros Elohim delante de mí. You will not have other Elohims before me. Tú me debes lealtad a mí, You owe me loyalty porque yo te redimí, because I redeemed you, porque yo te rescaté de Egipto. because I rescued you. Y ahora viene el versículo 4 que dice: Now here comes in verse 4, segundo mandamiento, second commandment. no te harás pesel You ni should, not, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, you should not make for yourself a carving of an image or any likeness of anything that is above heaven, ni abajo en la tierra, or that is on earth, ni en las aguas debajo de la tierra. on the water underneath the earth. No te inclinarás a You ellas, shall not bow down to them ni las honrarás, or serve them. porque yo soy Yahweh, For I am your Lord, tu Elohim, your God. fuerte, I am celoso, jealous, que visito la maldad de los padres sobre los hijos that visit the iniquity of the fathers on the children, hasta la tercera y cuarta generación de los que me to the aborrecen. third and fourth generation for those who hate me. ¿Vio la diferencia? See the difference? En el mismo pasaje, In the same passage, Dios habla God speaks tanto de Elohim so much of the Elohim, como de Pesel. also as the word Pesel. Entonces la secuencia So the sequence que aparece en Éxodo 21 al 4, that appears in Exodus 1 through 4, sí importa. it does matter. Primero Yahweh se presenta como el Elohim que nos liberó. First thing, Yahweh presents himself as the God that freed them. Yo soy Yahweh tu Elohim, el Dios que te saqué de Egipto. I am Yahweh, your God who freed you from Egypt. Luego le dice, no tendrás otros Elohim delante de mí. And then he tells them, you will not have other Elohims before me. Y dijimos que los Elohim no son seres que, And we said that the Elohim are not beings of, dígalo conmigo, no son seres que, they're not what kind of beings? ¿cómo? De mentira o imaginarios. They're not imaginary. ¿Ok? No es mitología, no es cuento. It's not mythology or just a story. Y después que le dice eso, le dice, no te harás pesel, ídolo tallado. And then you will not make sell or carve images. Ve que hay una... Yo no pretendo que usted entienda todo esto. Yo sé que es mucho digerir. I don't expect you to understand this whole thing, as I know there's a lot to digest. Pero mientras vayamos cavando, While we start digging in, usted lo va a ir entendiendo mejor. you'll start understanding this. Entonces, lo que sí quiero que se lleve hoy es esto. But the one thing I do want you to take from this, En la mentalidad de las personas del antiguo cercano oriente, and the idea of the
ancient Near East, people of the ancient Near East. Había una distinción There was a clear distinction entre los Elohim, o los seres espirituales, between the Elohim, spiritual beings, y el ídolo. and their idol. Quiero que entienda algo claro. I want you to have a clear understanding. Yo sé que esto puede ser confuso, esto hay que tratarlo poco a poco, I know it could be a bit confusing and it's something that we have to deal with little by little. pero yo no tengo miedo de enseñarle cosas así, I'm not afraid of teaching you guys weird stuff like this porque le voy a decir algo. because I'm going to tell you something. Estamos en tiempos We are finding ourselves in times. que yo me sorprendí en estos días porque vi un video I was surprised because I saw a video. donde, estoy hablando de un video de una persona inconversa. I'm talking about a video of a person who's not a believer. Estaba hablando de que uno de los traductores que el Vaticano utilizaba para traducir la Biblia del hebreo al inglés, He was o al talking- italiano, mejor dicho, He was using one of the translators that was going from the Hebrew to Italian. terminó votado, el Vaticano lo votó, The Vatican ended up kicking him out. ¿Sabe por qué? You know why? porque descubrió, Because he discovered, mire esto, escuche esto, descubrió que nosotros no habíamos sido creados por Dios, he discovered that we were not created by God, sino por los Elohim. but by the Elohim. ¿Por qué yo le doy tanto a esto? Porque hermano, va a haber gente por ahí que le va a decir un día, especialmente los muchachos de la universidad, los van a enredar, mira, es que Dios no existe, era un grupo de dioses, y ellos fueron los que crearon al hombre. Por eso le he dado y le he machacado con esto. Yahweh es un Elohim, pero ninguno es como él. Él es el creador de todo lo demás. Aunque le decimos dioses o Elohim a esos otros seres espirituales, no son realmente dioses ni deidades. Son entes espirituales. Pero se les llama Elohim porque viven ¿en qué mundo? En el mundo invisible. ¿Ok? Esto hay que irlo entendiendo. Y hay una diferencia entre el ídolo y la deidad. Detrás del ídolo había un ente espiritual. Y son seres creados, no son creadores, son criaturas. Entre los Elohim y nosotros no hay ninguna diferencia, perdóname, Betty. Entre los Elohim y nosotros no hay ninguna diferencia. ¿Sabe por qué? Porque los Elohim fueron creados como nosotros hemos sido creados, por un solo ser supremo que se llama Yahweh, Jehová nuestro Dios. El único eterno, el único autoexistente, sin principio de día, sin fin de día, es Yahweh. Todos los demás seres tenemos principio y tenemos fin. Los ángeles no son eternos, se lo dije hace 2 semanas, no son eternos, tienen inmortalidad. Pero una cosa es tener inmortalidad y otra cosa es ser eterno, porque ser eterno es una cualidad, un atributo exclusivo de Dios. Es eterno porque no tiene principio, no tiene fin. Y las 3 personas en Yahweh son coeternas. No ha habido un tiempo en que el Padre haya existido sin el Hijo. No ha habido un tiempo en que el Espíritu Santo no haya existido con el Padre y con el Hijo. Son 3 personas que comparten la misma naturaleza, la misma esencia. Eso lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento. Todavía los judíos no entendían esto claramente, los israelitas antiguos. Porque acuérdense de algo, la Biblia es una revelación y es progresiva. Usted me está entendiendo. Dios no nos revela todo de golpe y porrazo, hermano. Yo quiero que usted se imagine el libro de Génesis. Antes de Génesis, yo quiero que usted se imagine la noche más oscura que usted pueda imaginarse. La noche más oscura. Y cuando la Biblia abre con esas primeras palabras tan gloriosas, Bereshit, Bara, Elohim, en el principio creó Dios. Esos son los primeros rayos del alba. Es cuando ya esa oscuridad comienza a disiparse. Y todo el Antiguo Testamento es como la luz de la aurora que se va levantando. Y usted sabe dónde llega el cenit de la revelación de Dios. Con Jesucristo. Cristo es el sol del mediodía. Cuando
Cristo aparece, la total revelación de Dios fue revelada. Porque Cristo es el Hijo unigénito que habita en el seno del Padre y el único que nos puede dar a conocer al Padre. Él es la revelación, hermano. La única revelación es Cristo. ¿Sabe por qué Cristo podía decir, oísteis que fue dicho por los antiguos, pero yo les digo? ¿Usted sabe por qué Cristo podía decir eso? Porque Cristo tenía la autoridad para decirlo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estuvo en el Sinaí. Cristo estaba allí. Cristo estuvo allí cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Ese es nuestro Dios, hermano. Nosotros no servimos a un Dios falso, nosotros servimos al verdadero. Amén. A Yahweh, al Padre, al Hijo precioso Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Amén. Yo sé que esto es denso. Ustedes saben que el único día que yo puedo enseñarles y predicarles y todo, yo trato de hacer todo a la vez, es los domingos. Pero trato de darles lo mejor que puedo. Yo no soy perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Blessed Father, gracias por tu palabra. thank you for your word. Qué Dios glorioso tú eres, Señor. How glorious you are, O Lord. Wow, qué cosa tan hermosa. Oh, well, how wonderful and beautiful things. Ese capítulo 20 de Éxodo, That chapter 20 of Exodus, cuando después de haber liberado a tu pueblo, that after you freed your people, te presentas delante de ellos you present yourself in front of them, y les dice, yo soy and you tell them you are Yahweh, Yahweh, el autoexistente, the self-existent, el eterno, the eternal one, tu Elohim, you, the Elohim, tu Dios. your God. Yo soy tu Dios. I am your God. Gracias, Padre amado, porque ese mismo Yahweh que se reveló en el monte Sinaí, Thank you, Heavenly Father, because that same Yahweh that revealed himself in Mount Sinai, en el tiempo y en la historia, una vez se hizo carne in time and story, made himself flesh, y vivió entre nosotros. and lived and dwelled among us. Gracias porque no eres un Dios lejano, Thank you because you're not a distant God. eres un Dios cercano You are near and close to us. que te dejas tocar por nosotros. You let yourself be felt by us. Te pedimos, Padre, I ask you, Father, Señor, que Lord, that tu palabra your word abra nuestros ojos, open up our eyes, abra nuestro entendimiento. of our understanding. Ayúdanos a ir entendiendo estos conceptos, Please help us understand these concepts a irlos grabando en el corazón, so that we could carve them in our hearts, para entender mejor el Antiguo so Testamento. that we could better understand the Old Testament. Porque muchas veces le tenemos miedo al Antiguo Testamento, Because many times we are afraid of the Old Testament, o pensamos que el Antiguo Testamento no era para nosotros. or we think that the Old Testament wasn't meant for us, Y sí, también era para nosotros. but yes, it is also meant for us. Es más, sin el Antiguo Testamento Better yet, without the Old Testament, no tendríamos la doctrina del Nuevo Testamento. we will not have the doctrine of the New Testament. Gracias porque el Antiguo Testamento Thank you because the Old Testament preparó el camino prepared the way para la revelación total en el Nuevo Testamento. so for the full reveal of the New Testament. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Thank you for Jesus Christ our Lord. Bendice a mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Revela tu verdad cada día más a nosotros. Abra nuestro corazón, ilumínanos. Reveal your truth and open up our hearts every day. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Para la grabación, ¿no? Oye. Antes del tiempo, antes del sol,
Antes del canto de la creación, no hubo consejo que te formara, no hubo poder que te levantara. Tú estabas allí, eterno Yahweh, sentado sobre la inmensidad. Y cuando hablaste al vacío profundo, todo el cosmos oyó tu voz. Los cielos tiemblan, la tierra canta, las aguas obedecen tu voluntad. ¿Quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú, oh Yahweh? Rey sobre tronos y potestades, santo por la eternidad. Elohim sobre todos los Elohim, creador del cielo y del mar. No hay poder visible o invisible que se compare a tu majestad. Egipto vio tu mano fuerte, Faraón cayó delante de ti, los mares se abrieron en reverencia y el pueblo entero te vio